Figuras paternas que marcaron a toda una generación de nuevos padres. ¿Qué ejemplos ustedes podrían decir de papás, que sea en el cine o en la televisión? Yo voy a poner la primera, digo, la verdad fue como que si lo reflexionas sobre qué es la paternidad, que fue, no podemos olvidar la de Terminator 2, ¿no? Esa relación entre el T-800 y John Connor, que es como demuestra, ¿no? O sea, la máquina fría, como un papá, ¿no? Decía Mark, como un papá frío, o Charlie, ¿no? Que cómo fue evolucionando, pero siempre llevó esa enseñanza de la supervivencia, de brindar la protección, de dejarle como lo mejor posible, y pues sí, la admiración también, incluso también la escena, ¿no? De cuando ya se despide. El sacrificio. Del sacrificio, ¿no? De no, pues ya no importo, yo soy otra generación, tú eres mi trascendencia, lo que voy a dejar aquí en la vida y pues, adelante, ¿no? Genial, película genial, ¿eh? Yo la vi de chavito y... Sí, yo la vi también. Chao y... Pues en algún modo esa película igual representa un poquito ese tema, ¿no? Ese muchacho en algún punto tiene que desarrollar su carácter para sobrevivir y tiene que adaptarse, ¿no? Y de algún modo ese es el tema, ¿no? Porque ya ves que roba hasta un cajero y no sé qué otras cosas y de repente no se lleva bien con su mamá o bueno, con los que vive ahí los padres adoptivos. Sus padres adoptivos, o sea, es un chico problema, ¿no? Entonces en algún punto pasa lo mismo que Trevor, ¿no? O sea, como que al final se desarrollan ese carácter para sobrevivir y la única manera es Arnold, el Terminator, el T2 o como se llame, el modelo, el T-800. El T-800, gracias, mira, me fui muy atrás. En cierto modo no le enseña nada, ¿no? No es directo y así son muchos padres, no te enseñan las cosas directas, pero creo que tiene que ver con eso. ¿Han visto Tim Taylor? Tim el hombre herramienta. Mejorando la casa. Sí. Una serie ochentera. Ya. El más potencia, ¿no? A mí me da risa. Tus hijos de sí. A mí me da mucha risa porque yo le digo a Mateo, ¿no? O sea, él se da cuenta. Me encuentra desarmando una laptop, una computadora, un Xbox, un PlayStation, la licuadora, el microondas. Y me dice, oye, papá, ¿y si funcionan? Le digo, sí funcionan. No, sí funcionan, pero me da mucha risa. Sí funcionan después, más bien te preguntó, ¿no? ¿Sí crees que vuelva a funcionar, papá? ¡Lo logré! ¡Turbocargué mi podadora! ¡Ay, no! ¡Mandé a Wilson otra vez a la cárcel! Un día llegué yo de trabajar, me senté en la sala, prendí el PlayStation y de repente vi que no traba al sistema. Y agarro y le digo a su mamá, le digo, oye Betty, ¿qué le hicieron al PlayStation? No, nada. Mi hijo tenía menos de 2 años. Le metió 5 discos al lector. Por eso no funcionaba. Y ahí fue yo creo que la primera vez que Mateo me vio desarmar algo, ¿no? Y lo desbaraté y lo volví a armar, lo arreglé y todo. Y se empieza a reír Mateo en su primera infancia. Y ahora él sabe, él viene y me dice, papá, mi mamá me regaló un dron. ¿Me ayudas a armarlo? Voy por tu desarmador. ¿Me ayudas? Yo creo que es algo muy, como decía Marco, muy animal, algo muy instintivo en nosotros, pero también es pasarles un poquito de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros conocemos a nuestros hijos de manera indirecta. Una pregunta, justo llegando a la segunda etapa, que esa película de Buscando a Nemo, o sea, sí habla de la paternidad, pero como dices, como esa paternidad luego como excesiva, ¿no? Porque ves al papá, que se llama Marley, ¿no? Muy sobreprotector, de hijo, no hagas esto, yo te ayudo, no puedes hacer, no puedes... no vayas más lejos. Siempre búscame a mí primero, ¿no? O sea, siempre el Nemo ir con el papá y pedirle ayuda y de repente, como dice Marco, llega la etapa de crecer y no, yo ya soy grande, ya lo puedo hacer. ¿Cuál es la transición adecuada, no? Todos de niños siempre idolatran a los padres, los ves, mono ve, mono hace y despierta en ti la curiosidad y cuando ya no pueden, pues ya te piden ayuda, ¿no? Pero ¿en qué etapa cambia eso, no? Cuando ya los hijos ya te dicen, no, ya no, papá, yo ya sé, papá, déjame solito, yo ya puedo. Muchos también somos muy sobreprotectores que no queremos como Marley, ¿no? No, hijo, estás muy chiquito, ¿cómo crees? Te vas a caer del columpio, no hagas esto, no corras. En algún momento todos pasamos por esa sobreprotección, ¿no? Sí, en el caso de esa película, él como que trae ahí un trauma, ¿no? Porque al final se convierte en un padre soltero, ¿no? No sabe cómo lidiar con todos los, ¿cómo se puede decir? Con todas las responsabilidades, porque lo que decía Ever, ¿no? De repente su esposa toma el papel de proteger, no sobreproteger, bueno, igual sonó eso un poco, pero proteger a sus hijos, ¿no? De que estén bien, a pesar que ya son adultos, ella solo quiere que estén bien, ¿no?
obviamente por el vínculo, porque ella fue la que los tiene, ya sabes, y aquí pues él lidia con esas dos cosas. Tiene mucho que ver con lo que decía hace un momento Charlie, ¿no? Porque ese Nemo se llama el pez, ¿no? Tiene ahí una aleta más chiquita, ese miedo, ¿no? Eso de si tu hijo también es vulnerable en algún punto, o al menos a tu percepción, por eso él lo sobreprotege, claro. Y en algún punto dice, ¿sabes qué? No, yo creo que sí puedes, pues date, ¿no? Y es otro perfil de padre, ¿no? Sí. Nos dice Perla, sí hay que tener un equilibrio, de lo contrario podemos hacer daño a nuestros hijos, sí, ¿no? Y también es difícil también la etapa, a mí me ha costado luego eso, que mi esposa me dice, déjalo ser más independiente, lo trato de ser, pero luego hay cosas que a mí siento que son como, no sé si difíciles, tal vez a lo mejor es malo en mí, no creo que tal vez tenga todavía la capacidad de hacerlo, y pues entra el, como dicen mucho en México, ¿no? El papá cuervo, y lo trata de ayudar. Hemos pecado en esas situaciones, ¿no? De definir bien como la etapa de crecimiento. Obviamente ya es más independiente, ya es de que ya, papá, yo ya me preparo, no sé, me cambio, cosas que de niño pues lo hacías por él, lo dejas y dale. Otra película, bueno, otra serie que es muy marcada, ¿no? De Breaking Bad, muy buena película, ¿no? Y la parte de Walter White, ¿no? Cómo él justifica todas las acciones ilícitas que hizo por el deseo de su familia. Y como también decía tanto Charlie, Marco y Ever, el caso de su hijo, ¿no? Él tenía un hijo especial y él sentía esa frustración porque sabía que iba a ser muy difícil para él enfrentar la realidad de la adultez, y si más el diagnóstico que le dieron es de que ya se iba a ir, pues que les dejaba a su familia, ¿no? Entonces lo orilla a él básicamente a empezar a buscar poder adquisitivo para dejárselos a su familia, pero después ya cae como que la verdad a él le agrada, ¿no? Ese poder, esa ambición, que ya sería otro tema. Él empezó así, ¿no? Él empezó justificando todo eso para dejarle un porvenir a sus hijos, ¿no? En alguna vez todos como papás sí lo hemos hecho de alguna manera, ¿no? De tratar de buscar, incluso hacer, no cosas malas, ilícitas, pero algunas cosas como ayudar en la tarea, ¿no? Nadie puede negar que a su hijo no le ayuda a hacer su tarea. Todos en algún momento le ayudan a hacer tarea, o que ya lo ves en el colegio le dejan demasiada tarea y dices, bueno, ya a ver, yo me pongo a hacer la de matemáticas, un ejemplo, ¿no? Que no tendríamos que hacerlo, pero pues lo hacemos, caemos en alguna ilegalidad, si lo podemos ver de alguna manera. Pues sí. Es un papá luchón. Papá luchón. Nuevo término, Ever. Ese término de papá luchón nació a razón de unos años de lo que te pasó a ti. Por ejemplo, tú, de cierta manera, eres como de la primera generación de los papás luchones. Fíjate que yo sí tuve miedo de ser papá soltero y a distancia, porque no tuve un núcleo familiar muy tradicional, pero todos los días el ser humano se sigue preguntando, ¿qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Todos los seres humanos con respecto a la paternidad, me veo al espejo y digo, ¿por qué soy el papá de Mateo? ¿Qué le tengo que enseñar? ¿O qué me va a enseñar él hoy? ¿No? Porque a veces él me enseña a mí, no yo a él. Eso es correcto. Sí, claro. Muy correcto. ¿Y alguno de ustedes ha caído en tal vez hacer cosas incorrectas pensando que eran correctas para su hijo? Digo, no tan graves como llegan en el caso de ahí preparar ciertas sustancias, pero obviamente siempre lo veo mucho, yo ejemplo en la escuela de mi hijo, que te le dice la maestra, van a salir a las 3 de la tarde por ahí, y todos los papás se tienen que formar, y tú lo ves, muchos papás ya aplican la, como dicen aquí en México, la ñera, de que no se forman, ya se llegan a la puerta, se aglomeran y pues están haciendo actos que tus hijos los ven de cierta manera, los ven normales para ellos, pero tú le dices, no hijo, no debe de hacerlo tu papá así. Por eso hay un orden, una jerarquía, tienes que seguir reglas, etcétera. Y es muy común, ¿no? Digamos, me pasa mucho con mi hijo que me dice, no, es que papá, hay un niño que le gusta decir muchas groserías. Es reflejo de que pues, en su casa, obviamente, le gusta, o a su familia acostumbra hacerlo, ¿no? Entonces, todos estos modales que vas viendo entre tus compañeros de la escuela de tus hijos, es ese reflejo que lo ven de sus padres, ¿no? Que a lo mejor lo vemos muy, o lo minimizamos muy poco, pero sí está muy marcado, ¿no? Como decía el buen Charlie o Ever, ¿no? O sea, el fumar, algunos consumos o cosas como tú demuestras a las personas, lo heredan normalmente del papá. Yo estaba joven. Haz de cuenta que cuando mis hijos estaban en la adolescencia, yo tenía 35 años todavía. Entonces yo era muy fiestero, yo hacía fiestas en casa, hacía barbacoas. En ese entonces yo fumaba, tomaba de una manera un poco más irresponsable en aquel entonces. Quizás ellos siempre vieron eso como, no como normal, pero como algo que sí se podía hacer. Ellos tienen su vida, ¿eh? Mis hijos toman, ya han tomado conmigo durante algún tiempo. Creo yo que alguna vez yo los vi fumando y se sintieron así como que... Y definitivamente era un tipo de diversión. Yo viernesito, sabadito a veces, o domingo en la casa y ya. Hasta ahí, cosa que ahora ya no hago. Como te digo, esto me agarró de una edad diferente y un poquito más responsable conmigo mismo para comenzar. Porque si uno no es responsable con uno mismo, no puede ser responsable con un hogar.
Y justo tocas un punto que también lo toca otra serie que también me gustó mucho, la de Mandalorian, cómo creas una figura paterna, ¿no? Muchas veces que él nunca esperaba ser papá ni nada, y les ha tocado el caso tal vez a las personas que está ahorita muy común, ¿no? Que dicen que hay mamás solteras y cómo llegas a esa relación de mamás con una mamá soltera, ¿no? Y lo pasa con él, ¿no? El personaje del Mandaloriano, que no crecer tenía una forma de ser muy sólida, por así decirlo, muy estoica, tenía un credo muy raro, ¿no? De los mandalorianos, y pues ya rompe todo ese aspecto por buscar esa figura paterna con el Grogu, ¿no? Y esa serie es muy buena también, o sea, marca mucho la paternidad. Tal vez las 2 temporadas, la tercera como que ya no me gustó, como que ya le quisieron meter una mamá a fuerzas, como que dijeron, no, le hace falta una mamá, vamos a meter una mamá al Grogu. Sí. Y ya no me gustó esa serie, pero las 2 primeras muy buenas. Esa etapa, Sí, las 2 ¿no? primeras buenísimas. Pero también habla del desconocimiento que tiene uno del otro, ¿eh? El Mandaloriano no conoce a Grogu y Grogu no conoce al Mandaloriano. Incluso en la escena en la que le dice que se quite el casco, que le dice, ya, quítate de todas tus ideas de clan, de crecimiento, de formación. Estamos tú y yo, quítatelo. Y él se lo quita. Ahí le gira por completo al tema de la paternidad. A mí sí me gusta la serie, esa parte que nos hace quitarnos el casco con nuestros hijos, que nos vean vulnerables, que nos vean frágiles, que no nos vean que todo lo podemos resolver. Humano, es un ¿no? paso difícil. El traje a veces te queda, a veces no te queda, porque hasta cierta edad ellos te ven con el traje de que todo lo podés, pero después te ven con el traje de, hay cosas que ya no puedes hacer. Luego te ven con el traje de, yo lo puedo hacer mejor que él. Luego te ven con el traje de, ojalá él estuviera aquí y lo hiciera por mí. Durante la paternidad te pones tantos trajes, o sea, sos héroe, después sos villano, luego sos alguien desconocido, luego sos alguien que conoce que lo hace bien y luego sos alguien que hace falta.